Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Cuando se trata de juegos, es mejor confiar en los datos que en tu instinto. A finales de la década de 1980, Sig Mejdal, un estudiante californiano y futuro ingeniero de la NASA, pagaba sus estudios trabajando en turnos nocturnos en un casino. Fue en las mesas de blackjack donde se dio cuenta de algo importante: los jugadores suelen confiar en sus instintos más que en la razón. El blackjack es un juego de probabilidades. El objetivo del jugador es superar la mano del croupier sin que su propia mano supere los 21. A pesar de las supersticiones de los jugadores, siempre hay una opción estadísticamente preferible cuando se trata de elegir robar otra carta. Supongamos que un jugador tiene una mano de 16. En la mayoría de los casos, se mostrará cauteloso a la hora de sacar otra carta. Después de todo, la probabilidad de quebrar, conseguir más de 21, es bastante alta, ¿verdad? Bueno, sí, pero hay más. De hecho, la razón nos dice que lo mejor es tomar otra carta. Hay un 74% de probabilidades de que el croupier tenga una mano ganadora de al menos 17. Sin embargo, si robas otra carta, las probabilidades de que el jugador sea derrotado se reducen al 67,5%. Eso hizo pensar a Mejdal. Se preguntó qué pasaría si aplicases la misma lógica a otros juegos. Empezó a mirar más de cerca el béisbol. ¿Su hipótesis? Como es un juego como cualquier otro, las matemáticas pueden ser más confiables que el instinto. Fue una idea que dio sus frutos en un área en particular, el reclutamiento de jugadores. Mejdal lo demostró en 2005 durante su etapa como asesor de Jeff Luhnow, el director de cazatalentos de los Cardenales de San Luis, con sede en Missouri. Los datos de Mejdal sobre las métricas de rendimiento de los jugadores le dijeron que el mejor jugador universitario de los Estados Unidos era Jed Lowrie, de los Stanford Cardinals. Los exploradores habían pasado por alto, literalmente, a Lowrie debido a su baja estatura. Sus instintos les decían que simplemente era demasiado pequeño y delgado para triunfar como jugador de grandes ligas. Luhnow, sin embargo, decidió seguir el consejo de Mejdal y apostar por Lowrie, reclutándolo para el equipo de los Cardinals. ¿El resultado? Lowrie se convirtió en un jugador estelar con un promedio de bateo relativamente confiable de 262 en 2018, además de sus altas habilidades como jugador defensivo en la posición de campo corto. Para 2012, estaba en marcha una revolución tecnológica basada en los datos para evaluar a los actores. En 2012, el cazatalentos Jeff Luhnow y su analista Sig Mejdal fueron reclutados por los Astros de Houston. No pasó mucho tiempo antes de que el dúo empezara a cambiar las cosas. Gracias a los avances tecnológicos, recopilar métricas de rendimiento que antes eran inimaginablemente detalladas ahora era muy fácil, lo que permitía al equipo tomar decisiones de contratación más inteligentes. Tomemos como ejemplo el sistema de cámara de vídeo Pitch/X, que comenzó a usarse en todos los partidos de béisbol de las grandes ligas en 2006. Al triangular entre tres cámaras fijas, el sistema puede calcular todo, desde la velocidad a la que se lanza la pelota hasta el punto desde el que se lanza, así como la fuerza de su giro, y el lugar en que cruza el plato de bateo. Los Astros aprovecharon todos esos datos cuando reclutaron al lanzador Collin McHugh de los Rockies de Colorado en 2013. Las estadísticas generales de rendimiento de McHugh eran bastante normales, pero Pitch/X demostró que tenía unas bajo la manga. De vez en cuando lanzaba bolas curvas extraordinarias con más de 2000 revoluciones por minuto, mucho más que la media de 1500. Los Astros apostaron a que McHugh se convertiría en un jugador más consistente y lo pondría en el equipo. ¿El resultado? Se convirtió en uno de sus mejores lanzadores. Mientras tanto, Sig Mejdal estaba desarrollando algoritmos complejos para respaldar las decisiones de selección de jugadores. Su equipo de analistas compiló una base de datos de estadísticas de los jugadores basada en la información recopilada por los cazatalentos de los Astros sobre el historial de salud, el rendimiento individual, el estilo de juego y la personalidad de los posibles reclutas. Lo que Mejdal quería averiguar era si las evaluaciones de los exploradores eran confiables.
se dio cuenta de que comparar sus calificaciones con las actuaciones reales de los jugadores era una excelente manera de eliminar las decisiones basadas en prejuicios o sesgos. Hazlo, demostró Megdal, y podrás elaborar una política de reclutamiento más objetiva orientada a encontrar jugadores con más probabilidades de alcanzar un alto rendimiento. Como puedes imaginar, este novedoso enfoque no les cayó bien a los exploradores tradicionales, que llevaban mucho tiempo acostumbrados a confiar en sus instintos para elegir a los jugadores. Pero a pesar de las dudas de los detractores, funcionó. El sistema de Megdal fue clave para el título de la Serie Mundial 2017 de los Astros. Sus recomendaciones ayudaron a construir un equipo que acumuló 101 victorias, y solo 61 derrotas en 2017. Las edades y los salarios de los jugadores de béisbol siguen desempeñando un papel clave en el proceso de selección. A mediados de 2012, la Oficina de Relaciones Públicas de los Astros preparó biografías de los jugadores del instituto que el equipo consideraba posibles reclutas. Pero cuando se hicieron las selecciones, hubo bastantes sorpresas. ¿La razón? El enfoque único del dúo de exploradores Jeff Luhnow y Sig Megdal. Empecemos por la cuestión de la edad. La mayoría de los aficionados al béisbol pensaban que los Astros elegirían a Byron Buxton, un jugador que ya se había hecho un nombre y había demostrado su talento. Luhnow, sin embargo, no tenía nada de eso y, en cambio, optó por alguien con un perfil mucho más discreto, Carlos Correa. Correa, un especialista en el campo defensivo como Buxton, se había mostrado prometedor, pero sus estadísticas de rendimiento eran sólidas más que sobresalientes. Eso habría desanimado a muchos exploradores, pero Sig Megdal había visto algo que otros no habían visto, sus algoritmos, que dieron a Correa la mejor puntuación gracias a su sólida actuación defensiva. Luego estaba la cuestión de la edad. Correa apenas tenía 18 años cuando los Astros lo ficharon, 9 meses más joven que Buxton. Los datos de Megdal mostraron que cada mes de diferencia de edad es importante para las perspectivas a largo plazo de los jugadores y de sus equipos. Contratar jóvenes a los mejores talentos puede marcar la diferencia. Fue otra idea que dio sus frutos. Si bien el desempeño de Buxton con los Mellizos de Minnesota alcanzó su punto máximo entre 2013 y 2014 antes de caer en 2015, Correa simplemente mejoró cada vez más. Elegir jóvenes talentos que tengan sus mejores años por delante también es una decisión inteligente desde el punto de vista financiero. En pocas palabras, ganan mucho menos que los jugadores experimentados. Eso es una bendición en el béisbol, un deporte que regula estrictamente el gasto en nuevos fichajes, y lo limita a una suma determinada por cada 10 jugadores nuevos. Este sistema significa que el primer nuevo fichaje de un equipo, en este caso, Correa, normalmente se queda con la mayor parte del pastel, lo que limita la cantidad que se puede gastar en otros jugadores. Pero como era joven e inexperto, eso no se aplicaba a Correa. De hecho, los Astros consiguieron a su nuevo jardinero prometiéndole una bonificación de $4,8 millones en el draft, mucho menos que los 7,2 millones esperados. ¿Cuál es el resultado? Los Astros ocuparon un puesto clave y tenían suficiente dinero de sobra para reclutar a los mejores jugadores para otros puestos. Confiar en los datos ayuda a los exploradores a evitar los prejuicios y a localizar el talento no descubierto. El béisbol, como muchos juegos, es un asunto sentimental. Pregúntale al director de cazatalentos de los Astros, Jeff Luhnow. Cada temporada, recibe cartas y correos electrónicos de jóvenes aficionados rogándole que contrate o no a sus jugadores favoritos. No hay nada malo en la emoción en los deportes, después de todo, jugamos y vemos partidos porque nos encantan. Sin embargo, una política de contratación sólida requiere un enfoque más testarudo. La razón es sencilla. Confiar en los datos en lugar de en el sentimiento o el instinto produce mejores resultados. Eso es algo que los Astros conocen bien. En 2006, mucho antes de que Sig Megdal llevara sus algoritmos a los Astros, el equipo ya había conseguido el oro al confiar en los datos. Encontraron a José Altuve, un jardinero defensivo venezolano conocido por sus compañeros de equipo como el enano debido a su pequeño tamaño.
Altuve era, según todos los informes, un jugador talentoso y ya había hecho pruebas para varios equipos importantes. Pero su estatura era un problema. Después de cada prueba, inevitablemente lo enviaban a casa después de que le dijeran que un jugador de 5 pies y 5 nunca llegaría a las grandes ligas. Eso cambió cuando probó para los Astros. Los exploradores y el algoritmo del equipo quedaron impresionados por la velocidad de Altuve. Definitivamente era pequeño, pero podía cubrir mucho terreno, 60 yardas en solo 6,31 segundos, para ser precisos. También era un bateador talentoso, golpeando prácticamente todas las bolas que se le presentaban a pesar del prejuicio común de que los jugadores más pequeños tienen problemas para hacer precisamente eso. El equipo creyó en las cifras y fichó a Altuve, quien recibió una pequeña bonificación de $15,000 en el draft y, lo que es más importante, la oportunidad de jugar en uno de los equipos de ligas menores afiliados a los Astros. No defraudó. Para 2011, tenía un impresionante promedio de bateo de 327 y se le pidió que se uniera a los Astros en las grandes ligas. Fue otro triunfo para la exploración basada en datos. Altuve fue agresivo, con el 55% de todos los lanzamientos, pero mejor aún, acertó un 88% de ellos, en otras palabras, más que los mejores bateadores como el miembro del Salón de la Fama Vladimir Guerrero. Los métodos tradicionales de reclutamiento hubieran pasado por alto a este jugador de béisbol extraordinariamente talentoso y pequeño. Pero no fueron solo los Astros quienes se beneficiaron. La actuación de Altuve fue tan impresionante que pronto le ofrecieron $12,5 millones para quedarse y jugar en el equipo durante las próximas 4 temporadas. Los problemas de salud exigen decisiones difíciles y una gestión inteligente. Los mejores atletas suelen ganar más dinero en una semana que la mayoría de las personas en todo un año, por no hablar de las llamativas bonificaciones que reciben cuando tienen éxito. Pero ser un deportista profesional no se trata solo de reírse hasta el banco. De hecho, el sector del atletismo es especialmente vulnerable debido a la amenaza de lesiones. Los problemas de salud preexistentes a veces terminan con las carreras antes de que realmente hayan comenzado. Tómelo de Brady Aiken, un joven jugador reclutado por los Astros. Cuando Aiken llegó a Houston para su examen médico, estaba al borde de la fama y la fortuna. Sin embargo, unas cuantas pruebas más tarde, su sueño se hizo añicos. Los examinadores descubrieron un ligamento colateral cubital débil en su brazo, un ligamento que se somete a mucha tensión en el béisbol. El riesgo de que se rompiera era demasiado grande y Aiken fue enviado a casa. Fue una decisión difícil, pero tuvo que tomarse a pesar de que a los cazatalentos de los Astros les encantaba la forma en que jugaba Aiken. Pero los Astros no podían simplemente rechazar a Aiken. Para romper su acuerdo con él sin perder un montón de dinero se requería mucha inteligencia. ¿Por qué? Bueno, si esto sucediera, Aiken tenía derecho a una indemnización por su pérdida. Eso habría ascendido al 40% del valor de su bono de firma. Y para Aiken, esa bonificación tenía un valor de $7,9 millones, lo que significaba que Aiken recibiría $3,1 millones. Resultó que los Astros apostaron, acertadamente, a que Aiken rechazaría esta oferta de compensación. Después de todo, lo que quería no era solo dinero, quería jugar béisbol. Mientras no aceptara la compensación, existía la posibilidad de que otro equipo lo reclutara. Si eso sucediera, los Astros recibirían una cuota de transferencia, lo que liberaría recursos para otro jugador. Fue la decisión correcta para los Astros. En 2015, el ligamento colateral cubital de Aiken se rompió durante un partido para la Academia de Béisbol Inc., con sede en Florida, tal como habían predicho los médicos de los Astros. Más tarde, Aiken fue reclutado por los Indios de Cleveland, pero su lesión lo frenó. Mientras tanto, los Astros reclutaron a Alex Bregman en lugar de Aiken, un nuevo jugador que se convertiría en un componente central de su equipo. Cuando los atletas se estabilizan, necesitan adaptarse. ¿Qué hace que los mejores atletas sean geniales?
Mejoran con la edad, tomando su talento natural y complementándolo con su creciente experiencia en el juego. El béisbol no es la excepción. Todos los jugadores esperan un crecimiento y un desarrollo constantes. Pero no todas las carreras funcionan de esa manera. A veces los jugadores comienzan a estancarse. Tomemos como ejemplo a J.D. Martínez, un bateador de Florida seleccionado por los Astros en la 20ª ronda del draft de 2009. Una vez que puso el pie en la puerta de las ligas menores, empezó a brillar. En 2 años, había sido seleccionado para el equipo de las Grandes Ligas. Para 2012, era uno de los mejores jugadores de un equipo de los Astros en apuros, y su bateador más consistente en ganar puntos. Sin embargo, un año después, las cosas empezaron a ralentizarse. Las estadísticas de Martínez empezaron a deteriorarse. Su promedio de bateo se redujo a 251 y conectó unos míseros 24 jonrones a lo largo de la temporada. ¿Qué estaba pasando? Como señaló el entrenador de bateo del equipo, John Maye, Martínez estaba estancado. Si realmente quería convertirse en un gran jugador, tenía que hacer cambios. Si continúa de la misma manera durante mucho más tiempo, advirtió Maye, desaparecería por completo del mapa del béisbol estadounidense. Martínez siguió el consejo de Maye y decidió trabajar para mejorar su juego. Cuando se torció la muñeca solo unas semanas después, aprovechó su tiempo fuera del campo de juego para ver a algunos de los mejores bateadores del mundo desde las gradas. Pocos jugadores fueron mejores que Ryan Braun, de los Cerveceros de Milwaukee. Al ver a Braun golpear las pelotas fuera del parque, Martínez se dio cuenta de que su estilo de balanceo no coincidía con el de Braun. Mientras que él balanceaba su bate hacia abajo, Braun, al igual que otros grandes talentos, tenía una tendencia a balancearse hacia arriba para que la posición final del bate fuera más alta. Una vez que su muñeca se curó, Martínez se dirigió a California para un par de meses de entrenamiento intensivo con entrenadores especializados en bateo. Cuando reapareció en el campo en 2014, su promedio de bateo había subido a 312. Sin embargo, por desgracia para él, los Astros no estaban convencidos y lo despidieron. Ese fue su error. Cuando Martínez pasó a los Tigres de Detroit, subió su promedio a 444 y se convirtió en el jugador del mes en junio de 2014. Los clubes de béisbol pueden fortalecer el espíritu de equipo mediante la práctica de la inclusión. La mayoría de los jugadores de béisbol de las grandes ligas pertenecen a 2 grupos amplios, aquellos cuyo primer idioma es el inglés, y aquellos cuya lengua materna es el español. La división entre ellos puede ser invisible en la mayoría de los vestuarios, pero sigue ahí de todos modos. Pero no tiene por qué ser así. De hecho, los clubes que superan la brecha lingüística suelen desarrollar un espíritu de equipo mucho más fuerte. Tomemos como ejemplo a Carlos Beltrán, un jugador puertorriqueño que no hablaba ni una palabra de inglés cuando se unió por primera vez a las ligas estadounidenses de béisbol en 1998. Sin embargo, no era solo el idioma lo que planteaba un problema, los prejuicios raciales también impedían los vínculos entre los jugadores caucásicos e hispanos. Eso dejó una impresión duradera en Beltrán. Cuando, entre 2016 y 2017, jugó para los Astros como jugador veterano de 40 años, estaba decidido a ayudar a crear el tipo de ambiente inclusivo en el club que había estado ausente al principio de su carrera. Era más fácil decirlo que hacerlo, pero Beltrán encontró un aliado en Alex Bregman, un jugador caucásico que había estado con los Astros desde 2015. Bregman afirmó que hablaba un español perfecto. Resultó ser una mentira piadosa, pero no cabía duda de que realmente quería conocer a los jugadores hispanos del equipo, incluidas estrellas como Altuve y Correa. Su entusiasmo era tan grande que pronto se unieron otros jugadores para mejorar sus habilidades en inglés o español. A medida que se disolvieron los límites lingüísticos, comenzó a tomar forma un nuevo espíritu de equipo. Eso fue fantástico para el desempeño deportivo de los Astros. Después de todo, muchos de los mejores jugadores del equipo eran como Yuli Gurriel,
un talentoso primera base cubano que no hablaba ni una palabra de inglés cuando se mudó a Houston en 2016. Bregman volvió a tomar la iniciativa, y se aseguró de charlar con Gurriel en español, y ayudar al nuevo firmante a integrarse socialmente. Entre ellos, Beltrán y Bregman crearon un sentido de inclusión que impulsó el desempeño del equipo en el campo. Y 2017 terminó siendo la temporada más exitosa de la historia del club, con un total de 101 victorias. A pesar de sus numerosos beneficios, los datos tienen sus límites a la hora de predecir el valor de un jugador y su rendimiento futuro. Los datos y los algoritmos sofisticados ayudaron a los Astros a convertirse en uno de los mejores equipos de béisbol de las grandes ligas estadounidenses. Pero el éxito del club no se debió únicamente a la tecnología. Es posible que los datos puedan hacer muchas cosas, pero vale la pena recordar que no pueden hacerlo todo. Un área en la que a veces se queda corta son las valoraciones de los jugadores. Tomemos un ejemplo de 2017. Los Astros tuvieron la oportunidad de fichar a Justin Verlander, uno de los mejores lanzadores del país. Buenas noticias, ¿verdad? Bueno, había un inconveniente, le costaría al club $40 millones durante 2 temporadas. El algoritmo de Sigmexal sugería que el trato no merecía la pena. Sin embargo, lo que no captó fue el cambiante clima económico en las grandes ligas. Los precios subían rápidamente en todas partes. Jugadores estrella como David Price y Zach Greinke ganaban $30 millones al año con contratos de 4 años. En perspectiva, Verlander en realidad parecía una oferta bastante buena. Por menos de lo que cuestan muchos otros jugadores, los Astros contarían con uno de los lanzadores más famosos de todos los tiempos. Jeff Luhnow, el director deportivo del club, había tomado muchas decisiones basándose en los datos de Mejral, pero esta vez anuló el algoritmo y decidió fichar a Verlander. No fue una mala decisión. Hoy es 7 veces jugador de las grandes ligas de béisbol. Otro aspecto que el algoritmo pasó por alto fue la posibilidad de que Verlander, que parecía estar en lo más alto de su juego, pudiera seguir mejorando. Esto no es sorprendente, ya que el rendimiento futuro es, por lo general, algo difícil de pronosticar con precisión en función del rendimiento pasado. Es difícil ponerle precio a los mejores jugadores, ya que son muy adaptables y sus estilos de juego cambian constantemente. Por ejemplo, ¿cómo se supone que un algoritmo va a predecir el hecho de que el característico campo deslizante de Verlander se vería socavado por bolas nuevas y de mayor velocidad, o que respondería a ese cambio mejorando una vez más su juego y creando una nueva técnica? Las estadísticas, los datos y las matemáticas ya desempeñan un papel importante en las grandes ligas de béisbol y seguirán haciéndolo en un futuro próximo. Y equipos como los Astros han demostrado lo que se puede lograr cuando se confía en los datos en lugar de en el instinto. Pero vale la pena recordar que todavía hay mucho espacio para un toque más humano.